Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy traigo entre manos algo muy gordo. Por primera vez un Porsche 911 trae en su parabrisas la etiqueta Eco. Sí, el Porsche 911 ha caído en las redes de la hibridación, pero ojo, porque no es para hacerlo mucho menos contaminante o con menos consumo, sino que es para que corra aún más. Así que la pregunta es, ¿cómo se sienten los 541 caballos de este T-Hybrid? ¿Cómo se siente esta electrificación en curva, en carretera, acelerando, frenando? Pues todo eso lo vamos a descubrir en los próximos minutos, así que quédate con nosotros. Pues sí, amigos, este 911 marca un antes y un después en la historia de la marca, pero como digo, el sistema híbrido está orientado nada más y nada menos que al rendimiento, única y exclusivamente. Pero antes de empezar a hablar de todo eso, vamos a hablar del exterior, de todos los detalles que trae este 911 GTS Targa. En el frontal nos encontramos con uno de los apartados más técnicos y visibles de este rediseño. El paragolpes es completamente nuevo y en el caso de este GTS incorpora 5 compuertas activas verticales por lado que se abren o se cierran de forma automática para equilibrar refrigeración y también aerodinámica. Justo debajo trabajan unos difusores frontales activos que ajustan el flujo del aire bajo el coche según las necesidades de carga o la estabilidad. Es una solución heredada, como no, del mundo de la competición. Me gustan mucho estas inserciones en carbono aquí en el frontal, que también se repiten en las carcasas de los retrovisores y en la zaga, en el difusor. Y ojo, porque estos faros también son nuevos, tecnología Matrix LED de serie en toda la gama, y lo que hacen es que incorporan todas las funciones de iluminación en un diseño mucho más compacto y mucho más elegante. En opción, si quieres, Porsche te ofrece la tecnología de esta unidad HD Matrix LED con más de 32.000 micro LED por faro que son capaces de adaptar el haz de luz con precisión quirúrgica, incluso proyectando marcas en la propia calzada. En la vista lateral lo que encontramos es la típica silueta, el ADN de todo Porsche 911, con las llantas específicas de esta versión GTS de 20 pulgadas en el eje delantero, 21 pulgadas en el eje trasero. Apunta, neumáticos 245/35 delante, 315/30 detrás. Por cierto, el eje trasero aumenta su anchura en 10 milímetros para gestionar mejor el par motor del nuevo sistema híbrido, que es 615 Nm. Y otra cosa más, el coeficiente aerodinámico se queda en un excelente 0,27. La trasera también ha sido revisada. Fijaos, por ejemplo, en esta tira LED continua, es mucho más delgada, más elegante, con la palabra Porsche en relieve aquí debajo, y después tenemos un capó con 5 lamas en cada lado que se unen, que se integran perfectamente con la luneta y el alerón retráctil. Bajamos y nos encontramos con el difusor en carbono y un escape deportivo específico para el GTS, que pasa a ser de serie, con salidas centrales más próximas entre sí, reforzando este carácter deportivo del modelo. En opción, si quieres, puedes añadir un paragolpes Sport Design con taloneras y un alerón fijo para aumentar la sustentación y mejorar un poquito el agarre a altas velocidades. Y como decía al principio, esta versión Targa guarda perfectamente las proporciones del 911. ¿Cuáles son sus dimensiones? Pues apunta, 4,55 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,29 solo de alto, con una batalla de 2,45 metros. El peso, por cierto, es de 1.720 kilos en esta versión Targa, 60 más que la variante Coupé por culpa de los refuerzos estructurales. Algo que tampoco está mal si tenemos en cuenta que también incorpora el sistema híbrido. Porque te ha quedado claro que este es un 911 híbrido, ¿verdad? Que tiene la etiqueta Eco en el parabrisas, pero que toda esa hibridación no va para ahorrar combustible, sino para correr aún más, ¿verdad? Eso te tiene que quedar muy claro. Vamos al interior a ver qué nos encontramos. ¿Cómo podríamos calificar la atmósfera, este interior? ¿Qué es lo que se respira en este 911 GTS? Bueno, pues yo lo describiría o lo calificaría como deportividad premium, porque es un coche que está muy bien hecho, con una altísima calidad, pero también es moderno, es tecnológico y es muy fiel al ADN de la marca alemana. Al sentarte al volante descubres que la postura es auténticamente de deportivo, como suele hacer Porsche siempre.
asiento bastante bajo, volante recto, compacto, aro grueso y el pedalier está muy bien colocado. En cuanto a materiales, aquí te encuentras lo mejor de lo mejor y lo bueno es que puedes personalizar este interior como quieras, con detalles como la tapicería que estás viendo, las alfombrillas, símil de fibra de carbono, aluminio cepillado, también los cinturones de seguridad en color, todo lo que son estas costuras en contraste y muchas otras opciones para que hagas un 911 a tu medida. Los asientos delanteros son deportivos de serie, aunque hay otros todavía más deportivos por 6.000 euros con mucho más soporte lateral, lo cual es esencial en un coche con ambición deportiva como este. Reglajes eléctricos, estos son los que tienen 18 regulaciones, cuestan 3.000 euros. Y en cuanto a las plazas traseras, como es habitual en un 911, pues son más para acompañantes pequeños que de verdaderos adultos para trayectos largos. Y por supuesto, en una versión Targa no me puedo olvidar del techo, que en este caso se abre y se cierra de forma totalmente automática en unos 19 segundos aproximadamente. Durante la operación, la parte trasera de cristal se eleva, el panel del techo se retrae y luego todo vuelve a su posición, dejando una apertura amplia sobre los ocupantes sin perder la rigidez estructural ni la silueta típica del 911. El sistema ofrece la sensación de conducción al aire libre de un descapotable, pero con una mayor solidez y aislamiento cuando está cerrado. Detalles que me encantan, por ejemplo, este volante, este material que ves es Racetex, es muy bueno, un tacto perfecto, después fibra de carbono aquí en los radios, el mando de los modos de conducción, aquí puedes elegir seguir con el cuchillo entre los dientes o viajar de una forma un poco más relajada. Tenemos aquí todo lo que es esta botonera con la dureza de suspensión, control de estabilidad, warning, el escape para hacerlo todavía mucho más presente y después el sistema que lo que hace es elevar el morro para que no lo destroces contra los bordillos. Doble pantalla, la de la instrumentación es muy personalizable, por ejemplo tienes siempre presente la temperatura de los neumáticos, la presión de los neumáticos, por supuesto en el centro del reloj del centro es siempre el cuentavueltas, como en todo buen Porsche, y tenemos también como novedad eso que veis en verde, que es la carga de la batería del sistema híbrido. Y después en la pantalla multimedia tienes también un montón de virguerías y aplicaciones, entre las que destaca esta aplicación Performance. Aquí puedes visualizar todo lo que está haciendo el coche cuando vas rápido, como por ejemplo la presión del freno, del acelerador, en cuanto a los neumáticos, la presión, la temperatura, en tracción, el par motor o la potencia también del motor, y aquí en este apartado de energía puedes visualizar cómo está trabajando el sistema híbrido, lo que aporta el motor de combustión, lo que aporta el motor eléctrico, la temperatura de la batería y la carga de la propia batería. Visto este interior y todos sus detalles, ahora sí que sí, toca ponerse en marcha y disfrutar de esos 541 caballos. Ah, y es un coche híbrido, etiqueta eco, pero fijaos cómo arranca. Con el motor de combustión petardeando bien. ¡Vamos! Bueno, pues ya estoy al volante de este Porsche 911 Carrera 4 GTS en su versión Targa. Y bueno, lo primero que hay que hacer obviamente es hablar de lo que va respirando justamente detrás en mi nuca, del corazón de este coche. La base es un Boxer 3.6 litros al que se le suma un turbo eléctrico con un pequeño motor que hace girar directamente el compresor. Así, de esta forma, la sobrealimentación pues llega un poco a la carta sin esperar a los gases de escape. Y después tenemos un segundo motor eléctrico, esta vez va unida a la caja de cambios PDK de 8 velocidades. Es un motor eléctrico que lo que hace es apoyar al motor de combustión para justamente ir llenando esos vacíos cuando vas a bajas vueltas, como ahora por ejemplo la salida de las curvas. Ahí es cuando funciona este motor eléctrico y lo que hace precisamente es generar muchas más prestaciones desde abajo. Se alimenta de una batería de 1,9 kWh de 400 voltios que jamás se descarga, y eso significa que siempre va a tener ese extra de electricidad para poder alimentar al motor eléctrico. ¿El resultado cuál es? Pues 541 caballos, 610 Nm
de par motor y unas prestaciones de infarto. Un 0 a 100 en 3 segundos y una velocidad punta de 312 km/h. Pero como siempre vamos a intentar reproducir un launch control, un 0 a 100, a ver las sensaciones, el cosquilleo que nos da al hacer la maniobra. Y para ello vamos a parar, a detener el coche, ponemos el modo Sport Plus y vamos a ver qué es lo que sentimos. Pie izquierdo al freno, vamos a ponerlo en modo automático, aceleramos, soltamos y ¡oh! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué sensación! ¡Qué vacío en el estómago te da cuando aceleras a fondo! ¡Wow! ¡Qué pasada! Y luego, ¿cómo se siente todo esto en una carretera de curvas? Bueno, pues lo primero que notas es la inmediatez del motor. Donde antes había un pequeño tiempo muerto al pisar desde bajas vueltas, ahora, como digo, el turbo eléctrico pues se encarga de poner presión al instante, y también el motor de la caja PDK hace lo suyo y aporta ese cuarto de vuelta extra que necesitas para que ya las sensaciones sean brutales. Y todo ello empujando con un boxer que no tiene ninguna brusquera. Hay una diferencia muy clara que he notado rápidamente en esta versión híbrida con respecto al resto de la gama, y es que esa reserva de fuerza que te aporta el motor eléctrico de forma instantánea es la que marca obviamente las diferencias. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener mucho más cuidado a la salida de las curvas y tienes que ser mucho más fino con el pedal del acelerador, porque claro, tienes esa respuesta inmediata y si te pasas un poco vas a empezar a suspirar o vas a hacer que el coche no gire todo lo fino que debería. Así que para mí esa es la gran diferencia. Tienes que tener un poquito de más tacto con el pie derecho para acelerar lo justo y no sobreacelerar a la salida de las curvas. Lo bueno es que al tener tanto par, pues no tienes que reducir tanto las marchas y puedes trazar con una marcha más larga, porque la capacidad de aceleración es siempre brutal. Y esto aplicado en el día a día significa que la reserva de empuje para adelantar o para incorporarte a una autovía es ridícula, porque basta con insinuar un poquito el pie en el acelerador para que la PDK caiga una marcha y el coche salga disparado hacia adelante. Y luego la dirección, por ejemplo, es muy natural, es una dirección muy Porsche, con un tacto muy limpio de inercias, muy precisa, también muy rápida, que te informa muchísimo de lo que está pasando bajo el eje delantero, y eso te ayuda mucho cuando intentas o cuando pones el modo Sport, como es el caso. En el caso de esta versión GTS aporta o añade un eje trasero direccional de serie que obviamente te ayuda en curvas como esta, curvas muy cerradas, y también a la hora de maniobrar. Pero como digo, un tacto muy bueno, muy natural en estas direcciones que sabe hacer Porsche en los 911, que te conecta muchísimo con el asfalto y que te comunica todo lo que está pasando bajo las ruedas. Encadenas curvas lentas con muchísima facilidad porque gira mucho y entra con una agilidad impropia de su tamaño. También aporta plomo en los apoyos rápidos. Y después, si añades las barras activas, el balanceo queda prácticamente anulado sin castigar la capacidad de tracción a la salida de las curvas. Es un 911 en toda regla, estable al frenar y lo puedes hacer muy tarde, por cierto. He medido 35,8 metros en pasar de 100 a 0. Es un coche que se coloca fácil y con ese eje trasero que ayuda a redondear las curvas sin sorpresas, pues puedes ir realmente rápido. En cuanto a frenos, ninguna tacha, 408 milímetros de disco en el eje delantero, 350 en el trasero. El tacto del pedal es fabuloso, es duro, es progresivo, te permite también dosificar muy bien la frenada, te comunica muy bien cómo están los frenos y, por supuesto, siempre que quieras gastarte 12.000 euros puedes equipar, como pasa en esta unidad, a un 911 con los discos carbocerámicos. 12.000 euros, aguantan muchísimo más la fatiga, pero obviamente, sinceramente, si no vas a entrar en circuito, no son necesarios, porque los de serie ya son suficientemente buenos. Luego la caja PDK de 8 velocidades adquiere muchísima importancia porque el sistema híbrido trabaja también con ella. En automático parece leer tus intenciones y en modo manual los cambios son rápidos y directos, obedeciendo cada una de las órdenes
que les vas dando sin resistir, con una reducción perfecta, con un punta tacón muy estimulante. Así que en general, ¿qué puedo decir de este 911 T-Hybrid, 911 híbrido? Pues que para mí la electricidad ha llegado aquí pues para hacer mejor a este coche. Digo mejorar lo que ya para mí era bastante bueno, pero es que realmente las sensaciones que te aporta, la inmediatez, esa sensación de estar siempre lleno de fuerza en cada régimen, en cada marcha que llevas en Granada, es algo que no había existido hasta ahora. Por eso este sistema híbrido, este T-Hybrid, no quiere maquillar ni las emisiones ni tampoco los consumos. De hecho, es que el consumo medio de este 911 está siempre por encima de los 11 litros. Y si te animas a ir un poco más rápido, vas a estar por encima de los 15 litros. Y si te animas todavía más, puedes ver perfectamente cifras de 20, 25, 30 litros a los 100. Y todo ello con una orquesta detrás que es deliciosa y que llega más nítida que nunca si abres el techo de esta versión Targa, que para mí es la variante más bonita de todas. Este 911 GTS es casi 9 segundos más rápido que el anterior GTS en el circuito de Nürburgring, y eso ya lo dice absolutamente todo. Objetivamente es un coche más rápido, también es más eficaz, pero es que subjetivamente te pone los pelos de punta cada vez que aceleras a fondo, porque siempre está dispuesto a crearte un vacío en el estómago cada vez que hundes el pie derecho. Son 213.000 euros en esta versión Targa, es un precio bastante alto, pero te puedo asegurar que vale cada euro que pagas por él. Y hasta aquí, amigos, la prueba de hoy. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like abajo en los comentarios y, por supuesto, si no te has suscrito todavía, suscríbete y activa la campanita para estar siempre al día de los vídeos y las pruebas como esta que vamos a ir subiendo. Hasta entonces, cuídate mucho. ¡Chao!